¿Me pueden confirmar, por favor, si ahí están viendo mi pantalla? Sí, parece sí. No sé. Ok, ok, Julián, Andrés, perfecto. ¿Me Alejandra, escuchan bien y y están viendo son. mi pantalla? Eso es lo importante. Ah, ok, sí, viene la invitación. Donde Listo. por el chat. Ah, bueno, voy a estar también pendiente por el chat, si se ve la presentación. Ok, me presento. Mi nombre es Miguel Ángel Buitrago. Yo soy ingeniero preventa de la marca Rufus Networks para la región. Digamos que yo soy la persona que lidera todo el tema técnico de la marca en estos países del Cono Norte. Y agradezco a Roberto la invitación y el espacio para este tiempo, en lo cual lo podemos lo debemos aprovechar al máximo este par de horas para abarcar los temas, dudas que haya desde el lado técnico, tanto a nivel de tecnología como a nivel de producto. Esperamos entonces abarcar todo el temario y las dudas. En cualquier momento me pueden interrumpir, me pueden escribir, no hay ningún problema y solventamos la duda que haya, ¿verdad? La idea es que esto se vuelva muy dinámico, que no sea solo yo el que yo esté hablando acá porque se va a tornar muy aburrido este tiempo, sino que haya bastante interacción, eso es lo que yo espero. Igual no está de más, no hay pregunta básica, todas las preguntas hoy son válidas porque para eso es este espacio, aprovechémoslo al máximo, ¿correcto? Entonces, yo creo que lo mejor, según vi lo que me estaban pidiendo, voy a abarcar un poco el tema de la tecnología Wi-Fi para pasar ya como tal al tema de la tecnología del producto Rucos para terminar con el tema de diseño, si está bien, ¿correcto? En el tema de Wi-Fi tenemos tres Ok, grandes gracias. compañías y entidades validadoras que abarcan. Exacto, las regulaciones del estándar Wi-Fi, básicamente empezamos con la IEEE, bastante conocida. La IEEE es la entidad. Alejandra me dice que no se escucha. Yo creo que sí se deben activar el audio. Es que no han activado el audio. Tienen que activar el audio. Alejandra y Oliver no me escuchan porque deben activar el audio. Veo que no han activado todavía sus diademas y su audio. Es más, creo que la mayoría están sin audio. Dagoberto, ¿me puedes confirmar? Porque veo que la mayoría están sin audio. No lo han activado. Pues allí, los muchachos, es un tema. No sé si sepan utilizar Ay, ya sé qué hay que hacer. el disco web. Ya se conectó con audio. Edison sí lo. Edison sí tiene. ¿Podría confirmar? Sí, ahí se está escuchando. Edison. Exacto, Edison sí tiene activado el audio, por eso me Ah, escucha. ok. Jimena también lo tiene activado. Dagoberto, y los demás no lo tienen activo. No sé si me están escuchando. Me parece bien. Si quieres ahí el número fijo de acá de Bogotá y el código, porfa, en el chat, para que puedan conectarse por audio. Sí, el que me pasaste el número y el código, y a ellos, cualquier cosita, pues que se conecten, si quieren hablar, por ahí. Ok.
código, mi historia. Sí, ya lo envié. Escucho. Volver a cargar la página y volver a entrar a la reunión, nada más. Dale refrescar F5, no sé. Ok, Alejandra, ya tienes audio, te voy a poner en mute. Correcto, gracias. Ok. Ok, vamos a seguir entonces hablando de nuestro tema en común. Como les venía comentando, existen tres grandes entidades sobre el cual van a tornar y a girar la tecnología, sobre todo la tecnología de telecomunicaciones alámbrica y alámbrica. Empezamos hablando de la IEEE, que es la organización que crea los estándares. Si bien ustedes ya habían conocido estándares de redes Internet como tal, de redes cableadas, ustedes saben, el estándar de Wi-Fi es 802.11, el cual comenzó creado hace ya bastantes años con velocidades muy bajas y que a medida que el estándar fue necesitando la evolución, se fue ampliando las enmiendas de los estándares para ir incrementando las velocidades de acceso. Es solamente para dejar la diferencia entre IEEE, Wi-Fi Alliance y las entidades locales. La Wi-Fi Alliance lo que hace es certificar los productos y aún así verificar que haya interoperabilidad entre los productos. Todos los equipos que están certificados por la Wi-Fi Alliance deben tener integración y interoperabilidad con los demás equipos que también están certificados. Por último, tenemos las entidades locales que regulan como tal en este momento niveles y variables como son, por ejemplo, los canales sobre los cuales se están transmitiendo, la cantidad de potencia máxima permitida dentro del espectro, la asignación del espectro. Eso lo hace las entidades locales. En este momento nosotros, solo por dar un ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, la ANE en Colombia, que es la Agencia Nacional del Espectro. También está, por ejemplo, la FSC, que regula todo el tema de emisión de potencia y canalización, que es la misma de Estados Unidos, pero que también aplica para nosotros, ¿correcto? En Colombia. La IEEE divide el estándar por grupos de trabajo. Todos los grupos de trabajo son asignados para un tema en específico. Solo por dar un ejemplo, el grupo de trabajo 802.11i, que es el grupo de trabajo con el propósito de todo el tema de seguridad inalámbrica, hace el estándar de alto ancho de banda, que es el que ustedes ya conocen. AX, el último estándar que se conoce como Wi-Fi 6, que es el acceso más rápido que tenemos ahora hoy en día de acceso a nivel de radio. Por ejemplo, 802.11 para roaming, entre otros. Son grupos de trabajo que crea la IEEE para que en realidad vayan creciendo a medida que se va evolucionando el estándar. El estándar, como yo les dije, es 802.11, pero las enmiendas se han necesitado para ir evolucionando, sobre todo a nivel de velocidad
Entonces ustedes pueden aquí ver cómo se ha evolucionado a nivel de ancho de banda, de roaming, de calidad de servicio, de seguridad e incluso de autenticación, solo por dar un ejemplo. Empezamos las enmiendas desde A, B, G, N, AC, AX, que yo sé que ustedes han escuchado esas letricas son enmiendas a medida que se va evolucionando en el estándar 802.11, o sea, Wi-Fi. Básicamente, y el resumen de esta tabla que yo les estoy mostrando acá, en la evolución, es la velocidad de acceso. Si bien hay muchas otras diferencias, como por ejemplo la... Miguel, no me actualizó la tabla, no me actualizó la presentación, no sé si el resto, ahorita estoy viendo Who is Who, todavía sigo ¿Cómo? viendo, que todavía sigo viendo el Who is Who. Yo no veo que hayas pasado slide ¿En qué slide en se el queda? web, en el de Who is Who. Yo no sé si el resto tiene actualizado ¿están viendo otro slide? Ahí lo ves, Dagoberto. Ahí ya no veo, o sea, ya dejaste de compartir. En este momento estoy compartiendo y estoy pasando likes. No. No sé si el resto esté viendo la presentación de Miguel. Yo la veo, ok. ¿Sí? Ah, ok, no, entonces es mi computador. Sigue, Miguel, no, sin problema. O sea, y mira a ver, aquí lo reinicio o algo así. Ok, entonces como les venía comentando, el resumen de esta tabla de la evolución de los estándares Wi-Fi son muchas diferencias, pero la más importante, la que más nos enfocamos, es en la velocidad de acceso. Como ustedes pueden ver, empezamos teniendo velocidades de 1, de 2 megabits por segundo, como la máxima data rate a nivel de interfaz de aire, luego aumentamos con el tiempo a estándar B, que fue 11 megas, lo máximo. Ya cuando pasamos a G, por ejemplo, 54 megas, a N, donde el máximo encontramos 6 megas, que ese es más reciente, ustedes lo conocen. Luego evolucionamos al estándar AC. Recuerden que AC tiene dos ondas o dos waves, AC Wave 1 y AC Wave 2, donde AC Wave 1 alcanzamos velocidades de más o menos máximo hasta 1.2, 1.5 gigas, en AC Wave 2 de 2.5 gigas y alrededor de 6.8 gigas a nivel ideal de AC en la onda 2 en todas sus capacidades, tanto de modulación y de ancho de banda. Hoy en día, la Wi-Fi Alliance acaba de ratificar su último estándar, que es AX, o muy bien conocido como Wi-Fi 6, porque la documentación cambió de una manera mucho más amigable. Es decir, que ustedes hoy en día no van a encontrar estas letras, sino que todo se resume a Wi-Fi 6, en el caso de AX, en el caso de AC es Wi-Fi 5, en el caso de N va a ser Wi-Fi 4 y así sucesivamente, ¿correcto? Ustedes están viendo aquí las diferencias, canalización y sobre todo la banda de operación. ¿Por qué la banda de operación? Porque Wi-Fi trabaja sobre dos bandas, la banda de 2.4 y la banda de 5 GHz, ¿correcto? Siempre, este es un estándar, siempre lo van a encontrar aquí. No todos los fabricantes manejan las dos bandas. En el caso de Ruckus, en el caso de nuestro sí, todos nuestros access points manejan las dos bandas, son dual band, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo funciona el Wi-Fi? El Wi-Fi funciona half duplex. Aquí estamos utilizando un medio compartido, por eso es que no podemos hablar todos al tiempo. En realidad, para poder hablar, los dispositivos tienen que esperar su turno y prácticamente que pedir permiso para transmitir. La inteligencia de cómo se maneja el aire, la idea, el access point es quien decide
y lidera cómo utilizar el medio y a quién le va a dar el turno de transmitir. Este concepto y este proceso, como funciona Wi-Fi para transmisión, tiene un nombre y es Carrier Sense Multiple Access Collision Avoid, es decir, con detección de colisiones. Es el procedimiento con el cual vamos a tener el acceso a nivel de radio. Aquí traigo un resumen de cómo funciona la transmisión de datos. Primero, existe como tal un Physical Carrier Sense en el cual en el medio se percibe si hay voltajes u ondas electromagnéticas para verificar si hay otras personas también transmitiendo al mismo tiempo. Si hay un voltaje, si hay ondas de radio en ese instante de tiempo sobre el mismo canal, es decir, que alguien está transmitiendo, entonces no puedo yo transmitir, ¿correcto? Por eso se llama un Physical Carrier Sense y un Virtual Carrier Sense, que lo hace como tal el Access Points, el IFS, que es el Interframe Space, son espacios que van entre tramas, que se van esperando para la transmisión, y un Backoff Timer, que lo asigna Access Point dependiendo si ya hay alguien hablando en ese momento en el medio, para esperar que termine y darle el turno a la siguiente persona, entonces, o al siguiente cliente. Cuando yo hablo de personas, me refiero a dispositivos, ¿correcto? No a usuarios como tal, sino a dispositivos. Entonces, digamos que nadie habla al mismo tiempo, todos tienen un turno. Hagan de cuenta la analogía de cuando ustedes jugaban con los walkie-talkies, en el cual escuchaban el botón, hablaban y la otra persona escuchaba y tenía que esperar a que el primero o el transmisor terminara de hablar para poder transmitir, ¿correcto? De igual manera funciona el Wi-Fi porque es un medio compartido y es half loop, ¿correcto? En realidad, bueno, esto es teoría básica, ustedes la conocen. En terminología de Wi-Fi, básicamente tenemos tres variables, como es la frecuencia, amplitud, la fase, incluso la modulación. Cuando yo les digo que las frecuencias como tal en las cuales funciona Wi-Fi son 2.4 y 5 gigas, la amplitud va a variar, la canalización, tenemos canalización desde 20 megas en adelante, y la fase como tal, que siempre lo ideal sea de 0 grados. Ya empezamos a hablar de un desfase cuando hablamos de 90 grados, 180 grados respecto a una onda de referencia. Esto no voy a ahondar porque eso es conceptos básicos como tal. La modulación es el proceso de la manipulación de un dato o la modificación de una variable. Por ejemplo, cuando ustedes modifican la amplitud, cuando ustedes modifican la frecuencia, allí estamos haciendo modulación. Hoy en día la modulación que se maneja como tal es QAM prácticamente, y la evolución de la modulación desde 16 QAM, 64 QAM, 256 e incluso hoy en día en el último estándar que ya manejamos, modulación como tal 1024 o 2048 QAM, ¿correcto? Aquí ya, ¿qué más parte? ¿Qué más parte? Nosotros, hay alguien que me puso mute, voy a ponerlos en mute por acá. Buenos días. Pues, ¿se puede por favor poner en mute? Gracias. Ok, ya, parece que ya. Entonces continúo. ¿De qué va a depender la velocidad de acceso en Wi-Fi? Del código de modulación y el esquema de modulación como tal. Aquí les presento un ejemplo. Estas tablas son genéricas, es un estándar, ustedes las encuentran en internet, y básicamente la velocidad de acceso va a depender de la cantidad de radios, de la cantidad de streams que tenga el access point, el dispositivo final, o sea, el celular, el computador, la tablet, el tipo de modulación, y sobre todo también el ancho de banda como tal del canal. Entonces, a medida que vamos aumentando los radios, las cadenas de streams, vamos a tener mejor velocidad de acceso. A medida que mejoramos la modulación, vamos a aumentar también la velocidad de acceso, en el cual cada nivel y cada tipo de combinación
va a tener un número o un nivel, que es el que ustedes ven en la primera columna, 0, 1, 2, 3, hasta 8, en el cual cada uno tiene asignada un tipo de velocidad y de throughput, y básicamente esas son las variables con las cuales jugamos a acceder a la red como tal inalámbrica. Ustedes ya lo conocen, las diferencias de las antenas. Hoy en día prácticamente nuestro portafolio se basa en dos tipos de antenas, sectoriales y omnidireccionales. Los access point omnidireccionales son aquellos que permiten radiar su energía en los 360 grados, o sea, en toda dirección. Y tenemos las antenas o los access point sectoriales. En el caso de las sectoriales, manejamos dos equipos, uno direccional de 120 grados y otro altamente direccional, que es el de 30 grados, mucho más enfocado y también mucho más directivo, sería la palabra correcta. ¿En qué casos utilizamos uno y el otro? Bueno, aquí ya me voy adelantando y empecemos a hablar algo más de diseño. En el tema, cuando ustedes necesitan cubrir un ambiente corporativo, una oficina, un auditorio, siempre nos vamos con equipos omnidireccionales, donde las mejores prácticas nos dicen que debemos instalarlo en el centro de la zona de interés o de la zona de cobertura. Entonces, si bien es un salón de clases o si bien es un auditorio, pues lo instalamos a techo en toda la mitad del salón o del auditorio. Muy distinto a cómo trabaja un access point direccional o directivo. En el caso, por ejemplo, de los estadios, cuando instalamos bastantes access points, necesitamos que sean muy directivos para que alumbren cierta parte de la tribuna. Entonces vienen enfocados a darle energía a una sección o a una parte de la tribuna sin que me haga interferencia con los demás APs que están al lado, ¿correcto? Otra manera de utilizar estos APs sectoriales, por ejemplo, cuando quiero alumbrar pasillos de hoteles o de bodegas, donde se almacenan cantidades de elementos de retail, por ejemplo. Entonces, allí lo que nos interesa es alumbrar pasillos, más que alumbrarlos la estantería. Podemos instalar a una pared, a un lado, un access point direccional que me alumbre cada uno un pasillo. Sería como ejemplos de en dónde aplicaría uno o el otro. Siempre en tecnología Wi-Fi y tecnologías inalámbricas, por lo general nosotros utilizamos medidas relativas, las medidas absolutas prácticamente que no se manejan, e incluso en el manejo de la controladora y de los access points ustedes van a encontrar mediciones relativas, es decir, todo equivalente a decibeles y a dBm. Ustedes saben que agregar 3 dB significa doblar la potencia, disminuir 3 decibeles significa partir a la mitad la potencia, o subir 10 decibeles significa multiplicar por 10 esa potencia. Entonces, estas son las reglas de los 3 y los 10 que se conoce en la documentación. Básicamente es la regla que hay que aprenderse. El 3 dobla y el 10 multiplica por 10 veces la potencia, ¿correcto? Entonces, estas son matemáticas básicas que todos conocemos, pero es bueno, y lo tengo como presentación porque sí se requiere dentro del manejo de las potencias y el manejo de la controladora. Tipos de tramas, prácticamente podemos hablar de 3 tipos de tramas a nivel de Wi-Fi: las tramas de management, control y de data. De management, que nos permite hacer todo el engagement, el control hacia el medio, por ejemplo, son tramas de proof request, proof response, authentication request, authentication response, lo mismo association, los beacons, que son básicamente las tramas de prueba que se envía por parte de los dispositivos. Ahora bien, las tramas de control del medio, porque solo por dar un ejemplo, no todos los dispositivos hablan a la misma velocidad, hay dispositivos legacy, entonces allí necesitamos métodos de protección a la red donde procuremos que no todos los dispositivos, por culpa de un equipo viejito, todos hablen a una baja velocidad. Por eso existen métodos como RTS y CTS. Entonces, esos son tramas de control. Y de pronto los acknowledge, todos saben que son los acknowledge, que son las respuestas a las tramas o a los requests. Siempre hay un acknowledge para dar el recibido de la trama. Esos son, por ejemplo, ejemplos de tramas de control. Y por último, las tramas de data, que son las tramas que llevan todo el tráfico de usuario
o la data pura, como por ejemplo tramas de calidad de servicio, de data o NUR para el tema de manejo de potencia y ahorro de potencia. Son solo ejemplos como cultura general para que ustedes lo sepan. Arquitecturas de redes Wi-Fi, básicamente podemos hablar de unas arquitecturas muy definidas, por ejemplo, un modo controladora donde toda la data se centraliza en un equipo, que es básicamente cuando tenemos una controladora que gestiona absolutamente todos los access points. Otro tipo de arquitectura que es basada en nube, donde ustedes físicamente no tienen algo tangible de controladora, pero saben que en algún data center en la nube de internet existe una controladora que está gestionando toda la data de los access points y tiene alta tolerancia a las caídas, ¿correcto? Y a la indisponibilidad. Existen modelos distribuidos donde no necesariamente existe una controladora central, se puede tener una gestión básicamente que es local, y por último una arquitectura controllerless, es decir, que no se requiere una controladora necesariamente en la red, sino que incluso uno de los access points pueden tomar ese papel, ¿no?, de controladora para gestionar los demás access points. Este tema es bien importante, el POE, porque si bien nosotros diseñamos redes Wi-Fi, hoy en día los clientes se han dado cuenta de que sale mucho más económico utilizar dispositivos como switches POE más que comprar inyectores POE por separado. Pero aquí hay que tener algo muy claro, y es el presupuesto de potencia, de cómo se van a energizar estos access points, porque eso también depende mucho del performance de la red. Ustedes saben, existen varios tipos de POE, como por ejemplo empezamos con el POE básico 802.3 AF, que es el estándar POE básico de 15 vatios. Luego seguimos al estándar AF, que es de 30 vatios. Luego seguimos al estándar UPOE, que son 60 vatios. Y por último está el POH. POH sería el último estándar de POE que nos da la posibilidad de tener hasta 90 vatios para energizar un dispositivo, como por ejemplo un teléfono IP, una cámara de alta resolución o un televisor inteligente, un Smart TV. Entonces, allí lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el presupuesto de potencia del switch o del inyector POE. ¿Por qué razón? Porque ustedes pueden utilizar cada puerto del switch POE e ir conectando dispositivos, pero no quiere decir que todos los puertos de ese switch van a entregarle potencia y van a energizar dispositivos. Ustedes con cada conexión de dispositivo a un puerto POE del switch van a consumir un pedazo del presupuesto de potencia del switch hasta que éste se agote. Es decir, puede y cabe la posibilidad de que lleguen a cierto número de puertos del switch y ya el presupuesto de potencia se haya alcanzado, se haya agotado y no energice más dispositivos, porque nos ha pasado en las implementaciones que hemos tenido este problema, que siguen conectando a peso dispositivos y no los energiza porque no tuvieron en cuenta el presupuesto de potencia propio del switch. ¿De qué va a depender cuánta potencia se entrega en el puerto? De la clase de dispositivo. Existen varias clases de dispositivos, básicamente 5 clases de dispositivos, ustedes lo están viendo aquí en la pantalla, donde dependiendo del tipo de dispositivo va a consumir un rango de potencia. Entonces va a depender mucho del tipo de dispositivo. No va a ser lo mismo conectar una cámara que un teléfono IP, que un televisor, que un access point gama baja, que un access point gama alta, porque todos van a consumir distintos niveles de potencia, ¿correcto? Hasta ahora hay alguna pregunta, dudas, inquietudes. Los veo muy callados, tanto en el chat como a nivel de audio. Sí, buenos días. Buenos días. Pues en cuanto a consideraciones de POE, ¿hay algún limitante de distancias? O pues dependerá obviamente de cada tipo de POE. Sí hay limitación de distancia, porque el POE es la tecnología que nos permite acudir a utilizar el cableado Ethernet también para llevar energía. Es decir,
en el mismo cable yo llevo energía y datos, ¿verdad? Entonces, como estoy llevando energía sobre el mismo cableado Ethernet, el estándar me dice que son 100 metros. Entonces, la recomendación y la limitante del PoE también va ligado al cableado, al UTP, o sea que menos de 100 metros estaríamos bien para el PoE, más allá de eso no sería viable, ¿correcto? Más de 100 metros no es no, viable. pero esa era la duda. Entonces está ligado al alcance del cableado de Internet, más no es característica del PoE en sí mismo. Exacto. Ok. Tienes toda la razón, porque cuando tú utilizas una fibra energizada puedes llegar a mayores distancias. Hoy en día en el mercado se encuentran fibras ópticas que, aparte de llevar las longitudes de onda de haces de luz, también llevan la energía. Ustedes hoy en día pueden llevar energía y longitudes de onda en una misma fibra óptica, y allí se puede superar los 100 metros fácilmente. Entonces, digamos que el tema no va a ser por la potencia, sino es por el medio físico, que en este caso el cableado de Ethernet y el UTP nos dan la limitante de 100 metros. Miguel, una pregunta. Miguel, pues, Sí, claro, coménteme todas las preguntas que quieras. Listo. Tú hablabas ahorita en las imágenes que habían dos opciones de cómo realizar la cobertura por el AP, y es omnidireccional y direccional. Esa cobertura uno la puede configurar en un AP, o cada AP o cada referencia tiene su propia forma de dar cobertura. Por ejemplo, el Sí. T300, el Outdoor T300, Sí, yo lo puedo configurar de ambas formas, o él solo tiene una por defecto. No, tienes que comprar un número de parte que sea omnidireccional o que sea sectorial. Es decir, tú no puedes configurar que uno sea de una manera o la otra. Cuando tú compras un T300, es un equipo omnidireccional, o sea, él te va a radiar los 360 grados. Pero si tú compras un T300 S, raya S, es un equipo sectorial que te va a alumbrar con un patrón de 120 grados. Si tú compras un T300 raya N de Narrow, es una AP que te va a radiar con unas de 30 grados. Entonces, cada número de parte viene dependiendo si es omni o si es sectorial. ¿Qué pasa con nuestros Access Point Ruckus? Que es lo que nos diferencia y es una de las tecnologías patentadas, y es algo de lo que yo les voy a mostrar en este momento. Nosotros, aunque nuestros Access Points como tal tengan la posibilidad de ser omnidireccionales o de radiar para todas las direcciones, nosotros tenemos una tecnología patentada que se llama BeamFlex Plus, en el cual el Access Point, de manera inteligente, va a jugar con el arreglo de antenas para prenderlas y apagarlas de tal forma que va a alumbrar con energía directamente donde están los clientes y va a crear un canal directo con el dispositivo. Es por eso que otorgamos mejor calidad de señal. Él no se va a desgastar a brindar energía donde no hay clientes. Él, si ve que no tiene clientes en la parte de atrás, él apaga esos radios, y si ve que tiene clientes en la parte frontal, él va a apuntar sus patrones de antena en la parte de adelante. Es decir, nuestros APs de manera inteligente van a crear lóbulos de atención. Entonces, aquí viene lo que tú me estabas preguntando. Tú manualmente no lo puedes hacer, pero el AP de manera inteligente sí se está volviendo directivo, se está volviendo omnidireccional, dependiendo del ambiente de usuarios que haya en el medio, ¿correcto? Se llama tecnología BeamFlex. Esto solo lo tiene Ruckus y es una tecnología patentada, ¿correcto? Yo por acá tenía un slide, pero te lo voy a mostrar para que lo entendamos mejor, porque de pronto no sé si no se entendió bien, pero acá yo tengo un slide donde se ve exactamente qué es lo que hace nuestro BeamFlex. Todos nuestros Access Point tienen antenas internas, incluso los audio. Nosotros no necesitamos antenas externas, y bien, esa es una de las esencias y de nuestra filosofía. Como ustedes pueden ver, tenemos un arreglo, tanto antenas para la banda de 2.4 como para la banda de 5. Este es un AP nuestro que en este momento está atendiendo 3 clientes, y él está adaptando su lóbulo de manera sectorial. Si bien él es omni, mira, él utiliza un patrón de antena exclusivo para ir a atender a ese cliente que se movió, que se fue por detrás de una pared, que está detrás de un horno microondas. Independientemente de la fuente de interferencia, el AP
juega con sus antenas para ir a atender el usuario donde quiera que esté. Lo mismo si hay otro usuario que se va detrás de la pared, como en el video, en el ejemplo, el access point va a utilizar uno de sus 4000 patrones de antena para ir a apuntar el cliente y atenderlo con mejor calidad de señal, ¿correcto? Aquí el mensaje es que gracias a este tipo de tecnologías nosotros con menos access points hacemos más, es decir, con menos equipos hacemos mayor cobertura y atendemos con mejor calidad de señal. Por lo general, cuando ustedes hacen un diseño con Ruckus, les va a dar el final, el número de access points menor que con cualquier otra marca. Entonces aquí es donde empieza a hacer sentido porque en los proyectos menos APs serían menos CAPEX, menos cableado, menos energía, menos switches, menos gestión, lo cual pues involucra prácticamente al presupuesto del proyecto y nos volvemos más competitivos. Miguel, una Una consulta. pregunta. Sí, dígame. Sobre los equipos que tenemos nosotros en este momento, tenemos la opción de tener un cuadro en el cual podamos tener las distancias o las distancias con las cuales podemos jugar nosotros en cuanto a cobertura, por lo menos de un R700, de un R600, de un R300. No, es muy relativo. Es por eso que tú en los datasheets no encuentras distancia, porque es que la distancia va a ser relativa de cómo instales el AP, del ambiente RF, de la interferencia que haya. Es decir, si tú pones un access point nuestro en el medio de la nada, sin interferencias, este puede cubrir 10.000 metros cuadrados fácilmente. Pero bien, la realidad es otra. Nosotros instalamos APs en los parques, en las municipalidades, donde hay gente, donde hay árboles, donde hay cuerpos de agua, donde hay postas, donde hay luz, donde hay interferencias de otras tecnologías. Entonces esas distancias se empiezan a cortar y a reducir. Va a depender también del tipo de dispositivo, porque nuestros access point pueden hablar a más de 100 metros, pero ya tu dispositivo no va a tener la potencia para devolverle la señal a la AP. Entonces te voy a poner dos ejemplos. El primero es el de las zonas Wi-Fi de las municipalidades en Colombia, donde hemos instalado access points cada 100 metros o cada 120 metros y nos ha funcionado muy bien. Inclusive pues teniendo la interferencia de lo que es un parque. También te pongo el ejemplo de que hemos instalado access point outdoor en las playas de los hoteles, en los resorts, donde el access point puede alcanzar distancias de más de 300, 400 metros fácilmente, y tú ves en tu celular, en tu dispositivo, que tienes varias barritas de señal Wi-Fi, porque tú ves el AP, pero cuando el dispositivo va a devolver la señal, no puede, porque el dispositivo no va a tener la potencia suficiente para hablar con el access point, y ahí es cuando vienen los problemas de que tú sí tienes señal Wi-Fi, pero cuando vas a navegar no puedes. Entonces el tema de la distancia es muy relativo. En ningún documento vas a encontrar una distancia porque son muchas variables, pero yo te comento con base en mi experiencia que los access point Ruckus entre 80 a 100 metros, a la redonda puedes estar tranquilo. En este caso, cuando hace referencia a 80 a 100 metros, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la referencia del equipo que estás mencionando en este momento? Cuando hace referencia a 80 a 100 metros, ¿a cuál le estás haciendo referencia? ¿A un R300 o a un R500 o un 700? Estoy hablando de, por ejemplo, del outdoor, del T300 o del T310. Okay. Una pregunta respecto al Binflex. Sí. ¿Aló? Bueno, Sí. Pues ya que estaban hablando del tema de las antenas inteligentes, en donde básicamente lo que se entiende es que como si las antenas hicieran un seguimiento al cliente. ¿Sí? Eso digamos, en escenarios donde hay varios access points y hay roaming, puede ser contraproducente, es decir, como está siguiendo el cliente, posiblemente lo siga hasta una potencia en donde está bastante lejano y posiblemente exista una potencia mejor en otro AP, pero no se cambia. Todo lo contrario. Es decir, con este tipo de tecnologías mejoramos la movilidad y el roaming. ¿Por qué razón? Porque uno de los requisitos para que exista un buen roaming o un roaming saludable es que el dispositivo tenga señal de 2 access points por lo menos a menos 68 dBm.
Esto quiere decir que haya un overlapping de al menos un 20-25%, pero como es tan difícil en la vida real uno mirar que haya un overlapping del 25%, porque la verdad no se puede ver, la mejor forma práctica es que desde el dispositivo uno vea dos portadoras distintas a menos 68 dBm. Entonces, digamos que aquí empezamos a jugar con el Beamflex y a poder atender con mejor calidad a los usuarios. Sí va a haber un punto en el cual la potencia va a llegar a niveles mínimos, donde el dispositivo sí o sí va a tener que moverse, y para eso existen más features en nuestra controladora, como por ejemplo tú le puedes setear a qué niveles de potencia hacer el salto, hacer el roaming. Tú puedes jugar con un feature también que se llama Smart Roam, en el cual puedes volver más agresivo el tema del roaming, es decir, que prácticamente el access point saque o patea al usuario para que se pase al otro access point. Entonces, digamos que en temas de roaming utilizamos este tipo de patentes para ayudarlo a hacer un poco más suave, como más smooth el tipo de roaming. Respecto a ese Smart Roam, tengo entendido que hay como una escala de 1 a 10. Por default viene el 1, que es como si la controladora dejara todo el trabajo del roaming exclusivamente al dispositivo final, ¿sí? Pero hemos tenido la experiencia de subirlo hasta 5, ¿sí? Para mejorar el tema del roaming, para que lo patee más rápido, como dice usted. Pero entonces, en la misma página de Ruckus hacen una recomendación que no se sugiere subirlo más de 5. No sé eso a qué se debe o si realmente se puede hacer. Sí, es verdad. Es decir, prácticamente cuando yo hablo de Smart ROM, yo digo que la escala es de 0 a 5. O sea, de 1 a 5, donde 1 es un roaming suave y el 5 es un roaming muy agresivo. Por default y por buenas prácticas, yo siempre recomiendo dejar el Smart ROM en 3, en un factor de 3, y si bien se requiere volver el roaming más agresivo, pasarlo a 4. Rara vez lo utilizamos en 5, es muy raro. Tiene que ser una universidad que el ambiente está muy corrupto y está muy contaminado como para llevarlo a 5, no, son casos muy puntuales, pero lo que yo te recomendaría es que entre 3 y 4 lo pudieras manejar. Existen más factores, no solo el Smart Roam, sino muchos otros que te van a ayudar a mejorar el roaming. Por ejemplo, el balanceo de carga, el balanceo de banda, el band steering, obviamente pues el manejo de potencias, pero hay muchos más factores con los que tienes que jugar, no solamente con el Smart Roaming, porque esa sería mi recomendación. Pasar a 5 sería algo mucho más agresivo, que serían casos demasiado puntuales. Pues la verdad sí nos tocó hacerlo en un escenario en donde pues los clientes son buses, ¿sí? Y son buses que pues en sí mismos son clientes, pero al mismo tiempo son obstáculos de otros buses, ¿sí? Y además de eso, normalmente están desplazándose a unos 20 kilómetros por hora. Yo no sé aquí el desplazamiento, la velocidad de desplazamiento del dispositivo móvil, cómo nos impacta. Si eso, digamos, a nivel de Wi-Fi, como por definición de protocolo, haya un limitante que diga, no, Wi-Fi no le puede atender un cliente que vaya a 30 kilómetros por hora, por decir algo. No sé si eso está referenciado, está Sí, está referenciado, existe, la velocidad del dispositivo afecta. Si tú me hablas de 20 kilómetros por hora, estamos bien, estamos dentro del rango. Cuando tú me hablas ya de, por ejemplo, velocidades de 60 o de incluso de 80, ya ahí ya vamos a tener problemas y ya tenemos que empezar a jugar con otro tipo de diseño. Pero si en el caso puntual tú me hablas de velocidades de 20 kilómetros por hora, estamos bien y no deberíamos por qué tener problemas. Entonces, allí es un caso puntual donde debemos entrar a validar toda la configuración, no solamente de roaming, sino de más temas. Por ejemplo, yo no sé si está deshabilitado balanceo de carga, cómo se está manejando el balanceo de la banda, sí, cómo se está haciendo la está transferencia de usuarios de entre una API y otro. Entonces, digamos que hoy en día la controladora trae muchos features embedidos con los cuales nos podemos ayudar para hacer que la experiencia sea mucho mejor. Pero entiendo que para mejorar el roaming es necesario deshabilitar los balanceos, ¿cierto? Exacto. No habilitarlos, sí, sino deshabilitarlos. Es correcto, deshabilitarlos. Uh-huh. Okay. Ok, más preguntas, dudas, igual me pueden interrumpir en cualquier momento.
Les comento que nuestro BIMFlex lo han intentado. Pueden poner mute, gracias. Nuestro BIMFlex lo han intentado copiar. La verdad es que hay fabricantes que lo están intentando imitar, pero no han llegado. Es decir, incluso a nivel de fabricación de antenas, intentan imitar visualmente y el tamaño y la figura de nuestras antenas, pero pues aquí hay más tecnología que no solo el hardware como tal, sino el manejo como tal de cómo nuestra RF dentro del arreglo de antenas, de cómo se prenden y apagan los radios, de acuerdo a unos algoritmos propios, es que crean los patrones de antenas para atender usuarios. Entonces, sí se van a encontrar con ese tipo de cosas, y en diseños, cuando ustedes diseñan con nosotros, necesitan menos APs para cubrir más, como por ejemplo en el slide que yo les estoy mostrando, en donde definitivamente con otra marca duplicamos el número de APs y aún así quedan unos zonas grises. Entonces, eso es de la vida real, yo sé que ustedes lo han visto, sobre todo en temas de Wi-Fi. Nosotros no tenemos patentes solamente a nivel de potencia, también a nivel de canalización, de mesh, a nivel de manejo de calidad de servicio, de aplicaciones. Son más de 250 patentes que tenemos en todos nuestros APs. Desde el más robusto hasta el más pequeño, todos traen estas tecnologías que yo les estoy hablando, no necesitan pagar nada adicional, esto ya lo trae. Por ejemplo, el tema de diversidad de polarización, que es algo tan básico como, por ejemplo, que el AP de manera inteligente ajuste la polarización a vertical o horizontal dependiendo de cómo esté instalado o cómo esté el dispositivo transmitiendo en ese momento. Si es un teléfono móvil o una tablet, uno puede estar jugando con la polarización y el AP nuestro automáticamente se ajusta. Suena un poco básico y sencillo, pero hay otras marcas que no lo tienen, y esto es una tecnología que aumenta en un 500% el performance de un acceso inalámbrico. Entonces, si juegas, por eso que nosotros tenemos en nuestros APs, como ustedes ven, dentro de las tarjetas de antenas, unas tarjetas en polarización vertical y otras en polarización horizontal. Canalización, no menos importante. ¿Cómo hace el Access Point para decidir sobre qué canal va a hacer la transmisión? En el caso de todas las tecnologías y de todos los fabricantes, existe un escaneo, un barrido genérico, que igual nosotros lo hacemos, pero más allá de eso tenemos un Ruckus Channel Fly también patentado, y es un Machine Learning, es decir, una máquina de aprendizaje donde el Access Point ejecuta un algoritmo basado en mediciones de cómo está el ambiente RF en ese instante, donde el Access Point ve los canales que throughput tienen, qué paquetes perdidos tienen, qué señalar ruido, qué RSSI, y de allí toma los mejores canales para ejecutar la transmisión. Es decir, él se adapta al medio de RF en el cual se encuentra instalado para escoger la canalización. Esto sucede en cuestión de milisegundos, la escogencia de los canales. Es muy recomendable instalaciones de alta densidad, de alto tráfico, instalaciones, por ejemplo, de retail, de bodegas, de almacenamiento, cosas, por ejemplo, no sé, bodegas de zona franca, bodegas de home center, de Falabella, todo ese tipo de instalaciones, instalaciones con bastante densidad de usuarios, es recomendable activar Channel Fly. SmartSec es una tecnología en la cual el Access Point puede priorizar aplicaciones. Si bien el Access Point es el líder de cómo se está utilizando el medio, el Access Point detecta el tipo de aplicación, si es video, si es voz, si es streaming, y de allí va a priorizar esas aplicaciones de manera inteligente. Prácticamente ustedes ya tienen un packet inspection en el AP embebido cuando tienen un AP nuestro, un AP Ruckus, en el cual pues va a priorizar esos servicios que requieren mayor atención y mayor una respuesta rápida versus otros servicios como por ejemplo la navegación y el mail, donde pues lo podemos dejar de última cola o último nivel. Es decir, ustedes cuando adquieren un Access Point Ruckus, de por sí ya están garantizando una calidad de servicio
en el aire, a nivel de acceso de aire. ¿Cuál es la recomendación? Que ustedes también apliquen calidad de servicio en el end-to-end de la red, ¿no? No solo a nivel de aire, pero al menos ya están cubiertos que con el Access Point lo están haciendo. Yo sé que ustedes han escuchado bastante de la tecnología Mesh. Mesh es un estándar genérico de cualquier solución Wi-Fi. El Mesh nos permite crear enlaces inalámbricos a sitios lejanos, a sitios donde el cableado de internet no llega. Entonces nosotros utilizamos, o la tecnología Wi-Fi, perdón, utiliza una de las bandas para crear un bajo inalámbrico y hacer saltos inalámbricos con los APs para llegar a sitios remotos. Por lo general, como se tiene una pérdida por cada salto, porque utilizamos el aire, estamos diciendo que con cada salto mesh tenemos un sacrificio de throughput de alrededor del 30%. Otras marcas lo que hacen es utilizar una banda de Wi-Fi para el mesh y esa banda se pierde, no deja atender usuarios o no acampa usuarios, pues lo cual es perjudicial para la afectación del cliente final. ¿Qué sucede con Ruckus? Nosotros tenemos un propio mesh, se llama Smart Mesh, también es patente nuestra, en la cual manejamos algoritmos de enrutamiento de mallas propios para disminuir la pérdida de throughput. Esa pérdida de throughput puede llegar al 10-15% con nuestros equipos, y lo mejor de todo, que ninguna de las dos bandas se pierde. Nosotros establecemos el mesh con la banda de 5 gigas y esa banda sigue atendiendo usuarios, sigue acampando clientes, que es lo diferencial y es lo más importante para resaltar acá. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Ustedes me podrán preguntar, venga, pero ¿cuántos saltos de mesh puedo llegar? ¿Infinitos? No, porque hay pérdidas. Yo qué les puedo decir, que las mejores prácticas para instalar mesh me puede dar máximo 2, 3 saltos en el peor de los casos. Yo creo que más de 3 saltos en una malla, en un mesh, no sería productivo, no sería práctico y no sería recomendado. Les puedo comentar, hoy en día en los parques, ahí en Colombia, en las municipalidades, tenemos mesh, tenemos 2 saltos donde llegamos con una fibra óptica al primer access point de la esquina del parque, y de ahí mediante mesh saltamos al siguiente AP o a los otros 2 APs, cubriendo toda la municipalidad o todo el parque de una manera más efectiva y pues con excelentes estándares de calidad. Yo he tenido la oportunidad de estar con los ingenieros del Ministerio, del MINTIC, haciendo esas pruebas de calidad en las zonas Wi-Fi, donde los resultados con nuestros equipos han sido muy buenos. Por eso es que más del 80% de las zonas Wi-Fi del país son Ruckus. El otro 20% se lo dividen otras 2 marcas, y tenemos esto como un caso de éxito. Miguel, una preguntita. Sí, díganme. Esta pregunta ya. Ok, no, era que si es posible que nos pueda dar como un ejemplo de los saltos puntual, con un ancho de banda, no sé, y ver nosotros cuánto se pierde. Un ejemplo así, rápido. Digamos que el ejemplo rápido sería, digamos que tú tuvieras en el access point que está conectado al switch, en términos ideales, digamos 10 megas de acceso, que va conectado por cable al switch. Tú haces un enlace inalámbrico a un segundo AP, que es como el que está en la figura. Con otras marcas, la velocidad aquí ya no sería de 10 megas, sino le restamos el 30%, es decir, 7 megas tendrían estos usuarios de acá. Con nosotros no tenemos tantas pérdidas. Aquí en el segundo salto, pues nosotros contaríamos de alrededor de 9 megas, de 8.5 megas, lo cual es superior respecto a otras marcas, e incluso aquí se podrían atachar clientes sobre la banda de 5 GHz para tener mejor experiencia. Ahora bien, si después de ese segundo salto tú vuelves a conectar otro AP, entonces de esos 7 megas tienes que volver a restarle otro 30% de throughput, que es lo que me da la tecnología en vez normal. Entonces aquí ya estaríamos hablando más o menos de 4.9 megas, que igual sigue siendo una velocidad, digamos que decente para un sitio remoto, para un sitio lejano, donde tú no vas a atender una fibra óptica,
digamos que es algo decente, pero pues con Roku sí ya estaríamos hablando prácticamente que tendríamos 8 o 7 megas en el segundo salto de mesh, utilizando la banda de 5 gigas para tener mejor experiencia de usuario. Entonces, el mensaje aquí es que se puede utilizar la tecnología mesh, se ha usado en la práctica, pero más de 2 o 3 saltos no es recomendable. Miguel, una consulta. La intensidad de señal para poder hacer ese mesh, ¿de cuánto sería? ¿De 40 dB? ¿65 dB? Menos 68 dBm, si podemos dejarla en menos 65 o más, o mejor, o sea, menos 60, menos 65 dBm, sería perfecto y sería lo ideal. Ok, gracias. Una pregunta para temas de mesh y bueno, y no solo mesh, sino cubrimiento normal de clientes. La buena práctica sería poner el AP totalmente horizontal o totalmente vertical, o como, o sea, punto intermedio no se aconseja. ¿Tú me dices de la forma de instalación de Access Point? Sí, sí. Ah, bueno, si es un Access Point omnidireccional, no, digamos que no tendría tanta influencia de tipo de instalación. En el omnidireccional, la verdad es que tú lo puedes poner básicamente que mirando hacia el techo, perdón, mirando hacia el piso o de frente y no habría mucho cambio. El tema con el direccional sí es bastante crítico, porque si vas a hacer un mesh, la idea del direccional es que tú apuntes con el lóbulo directivo de frente hacia el siguiente access point, ya que allí sí deberíamos tener en cuenta la instalación de la access point queda con línea de vista y con línea de vista óptica y línea de vista eléctrica directamente mirando al segundo AP. Ahí sí nos vamos a tener que ir a la instalación y que quede directo. Con el omnidireccional no vamos a tener tanta exigencia, porque allí sí o sí el AP va a radiar en todas sus direcciones. Okay. Pero entonces con el direccional, si yo lo apunto hacia el otro AP, ¿pierde cobertura la zona que le correspondía a él? ¿Algo así? No, eso va en el diseño, exacto. Digamos, si tú vas a alumbrar un parque donde detrás del poste de instalación hay solo árboles y hay solo fauna, y no es una zona de interés, perfectamente puedes utilizar un AP directivo donde puedes alumbrar con energía al parque, y todo lo que está detrás de los árboles no te interesa. Entonces, allí no va a importar que no tengas lóbulo. Ahora bien, si tú vas a instalar el AP en un poste de energía en la esquina de un parque, pero alrededor hay cuadras de gente, hay cuadras en el pueblo, solo por dar un ejemplo, allí sí no valdría la pena el directivo, porque lo que tú dices es verdad, se va a quedar una parte sin atención. Entonces allí lo mejor va a ser utilizar un access point omnidireccional, de esta forma que tengas el mesh, pero también que me dé cobertura y atención a todos los usuarios que hay, incluso detrás del access point. Miguel, una consulta adicional. Hagamos un ejercicio en un área que sea indoor, que sea ambiente de oficinas, aproximadamente unos 200 metros cuadrados. Para hacer mesh, ¿cuáles serían las distancias aproximadas con las cuales tú podrías colocar una instalación con access point interno, con AP indoor? No, básicamente las condiciones de diseño son las mismas que yo te estoy comentando. La idea es que, como son indoor, son equipos omnidireccionales, o sea que allí el tema de la línea de vista óptica pues no va a ser tan exigente, pero sí que haya una línea de vista eléctrica en la cual los dos access point indoor se vean, ojalá menos 65 dBm o más, y teniendo en cuenta el tema de instalación como materiales de construcción de la oficina y la ubicación de la P. Como es una oficina, es un ambiente corporativo, las mejores prácticas me dicen que lo instalemos en el techo y en el centro de la ubicación de la cobertura. Entonces, si tú estás irradiando unas oficinas donde uno de los APs se encuentra en una sala de juntas, o sea, lo primero que pondría sería la AP en el medio de la zona de juntas, donde el seguirá con menos 65 dBm hacia el otro AP que tú quieras también instalar. Entonces, digamos que la práctica y las condiciones de diseño son iguales. Ahí no, lo único que cambiaría sería el modelo de AP y la instalación, que se va al techo.
¿Todos los modelos que tiene Rocus en este momento pueden hacer mesh? No todos, solo hay un equipo que no puede hacer el mesh, que es el equipo de entrada, el básico. Aquí lo están viendo, ahí lo están viendo los APs, ¿verdad? Existe un equipo de entrada, como es el R310 y el R320, donde son equipos que no tienen mesh. De ahí en adelante, todos los equipos soportan mesh. Nosotros no somos partidarios de tener muchos modelos de APs. La verdad es que tenemos APs dirigidos a cada tipo de implementación, donde toda la línea de Access Points H son Access Points de Hospitality o de hotelería, donde están diseñados para ser instalados cada Access Point para cada habitación. El tema de los Access Points de la línea R son equipos omnidireccionales indoor. Bien, el tema, por ejemplo, del R310, R320 para oficinas, ambientes corporativos, el tema de R510, por ejemplo, para colegios, universidades, R610 hemos instalado también muchísimo, temas de alta densidad, R720 o R730, que es el último equipo que tenemos, incluso con tecnología AX, es decir, Wi-Fi 6, manejando incluso 8 radios. Este es el equipo más robusto que tenemos para altas densidades, y estarían los equipos outdoor, que serían de los que estábamos hablando ahora, que es el T310, el reemplazo del T300, que ha sido nuestro caballito de batalla a nivel de Wi-Fi público, o para instalaciones más robustas como T610 y T710, donde son equipos con más radios, e inclusive el T710 teniendo puerto de fibra óptica, ya trae SFP para que conectes directamente la fibra al access point. Miguel, una pregunta rápida. Una consulta, Miguel. Por lo general, nosotros para soluciones indoor colocamos por lo general o R300 o R500. En temas de concurrencia, ¿estos access point cuántos son los límites con los cuales pueden estar trabajando? Digamos que vamos a hacer un ejemplo con el R500. Por ejemplo, el R500 por datasheet me dice que soporta 502 usuarios, es decir, 256 en la banda de 2.4 y 256 en la banda de 5. Todo lo que sea capacidades y atención de usuarios de cada AP, ustedes por ende toman que es la mitad en una banda y la otra mitad en la otra banda. Así funciona para todos, ¿listo? Ahora bien, en la práctica que hemos visto, la verdad yo no he tenido todavía el privilegio y la posibilidad de ver en acción una AP que tenga tachado 500 clientes, no lo he visto todavía, pero sí te puedo decir que en una universidad en Cali, en una hora pico, en la hora del almuerzo, en una cafetería, yo he visto estos equipos con 380 clientes conectados sin sacrificar la calidad de servicio y la experiencia de usuario final, porque nosotros estábamos encuestando a los estudiantes. Entonces digamos que a manera de experiencia tú te puedes ir con 380, 400 en la práctica y no vas a tener problema. Ahora bien, ¿de qué va a depender también? Del diseño de la red. No basta con ponerle un access point Ruckus al cliente si bien el cliente no tiene switches adecuados, si no tiene cableado adecuado, backhaul, salida interna adecuada. Entonces digamos que son muchos factores de los cuales yo voy a hablar ahorita más adelante de diseño, con el cual voy a cerrar la presentación, donde influye, porque si nos ha pasado que ponemos el Ferrari de access point y el cliente me dice, pero usted me engañó, me dijo que era el mejor Wi-Fi y esto no anda. Y cuando vamos a ver, tiene switches 10-100, o el cableado es categoría 5, el backhaul está mal dimensionado, el PoE está mal dimensionado. Entonces, por más que nosotros pongamos el mejor AP, no vamos a garantizar la red, ¿listo? Una pregunta, el T300, que digamos es la versión que ya está fuera de línea, en comparación con el T310, por ejemplo, aparte de la cantidad de radios que mencionaba, en cuanto a cobertura, ¿es similar o es superior? Es lo mismo, es exactamente el mismo AP. El T300 y el T310 es un access point de 2 radios, de 2 cadenas de radios para transmisión y para recepción. La misma cobertura,
todo igual, las certificaciones las mismas, lo único que cambia es el estándar. El T300 es un estándar AC Wave 1 y el T310 es un estándar AC Wave 2. Es la única diferencia. Ah, ok. O sea que si uno quisiera mayor cobertura tendría que pensar en el 610. Sí, ya sí, Mayor exacto. alcance. Si tú necesitas mayor alcance, mucha más robustez, allí estamos hablando de un T610, T710, cualquiera de los dos necesitarías hacer upgrade. Pero tendría que ser un caso, bueno, un proyecto muy grande, porque digamos el T310 es un equipo demasiado bueno, o sea, para hacer un equipo de entrada es muy robusto, ustedes lo conocen, el T300, pero el T610 que yo lo he instalado en canchas de ceremonias, en universidades, y en las playas, en los resorts de los hoteles 5 o 6 estrellas. De resto, con el T310 prácticamente que siempre estamos cubiertos, pero no es el caso donde cual tú lo quieras usar. Un caso particular, por ejemplo, de un patio de 300 metros de ancho. ¿Un patio de qué? 300 metros, más o menos. ¿200? 300. Ok, un patio de 300 metros, 300 metros de radio. Sí, o sea, digamos, imagínese más o menos un rectángulo de Sí. 300 metros como por 200, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué pasaría? Si tú pones un T310 en el centro de ese rectángulo, sin que haya ningún tipo de interferencia, el T310 te lo va a cubrir. Pero como en la vida real eso no va a pasar, allí van a haber más cosas. Muy seguramente tú no lo vas a poder instalar en todo el centro del rectángulo. Muy seguramente van a haber cuerpos, tanto físicos como cuerpos de agua, que van a disipar y van a mitigar interferencia. Entonces, muy seguramente con uno solo no te va a alcanzar para cubrir. Entonces, tendrías que hacer el aumento a 2 access points, por lo menos, o hacer la simulación con un T610 si con el T610 te alcanza a cubrir. Para eso lo mejor sería hacer un análisis predictivo, un mapa de calor, o ir a sitio y hacer un site survey ya activo como tal dentro del sitio. Miguel, una consulta. ¿Existe alguna tabla en la cual nosotros podamos verificar que por densidad de material hagamos una pérdida de señal? Por lo menos madera, vidrio, Sí, concreto. sí, claro. Eso está público, está en internet, esa tabla. La verdad yo casi no lo uso porque yo lo que uso es el software, el de diseño, el cual ya trae esos coeficientes de mitigación precargados. Entonces cuando yo utilizo el software, él ya me dice, es muro. Entonces como es muro de ladrillo, se me disipa 4 dB. Si es de concreto, 10 dB, si es una ventana, 1 dB, si es drywall, 8 dB, no sé, estoy hablando por decir un ejemplo. Esas tablas están en internet, tú las puedes descargar, pero aquí el mensaje sería, ustedes los que trabajan en diseño, tener una herramienta, incluso una herramienta básica para generar los mapas de calor, como para el ejemplo que me acabas de poner del rectángulo, poder subir el plano del patio o de la instalación y poder jugar. ¿Qué pasa cuando yo pongo un T310, cuando pongo dos T310 o cuando solo pongo un T610? El mapa de calor inmediatamente me va a generar las potencias y vamos a saber si sí me cubre o no me cubre. El software de diseño y análisis predictivo existe desde algo muy básico hasta algo muy avanzado. No sé, de pronto incluso hasta ustedes no requieran un software demasiado profesional y avanzado para hacer mapas de calor, incluso con un software básico ustedes pueden solventar sus diseños. En temas de controladoras, ustedes tienen dos controladoras Smartson FSG200, es decir, como esta 300 que está bien, solo que es la versión anterior. Esta es la evolución. Ustedes tienen dos controladoras tipo Carrier Class, son servidores físicos instalados allá en el data center, allá en la autopista,
¿Por qué dos? Porque se tienen en alta redundancia, es decir, funcionan activo-activo, hacen balanceo de carga, pero bien si en alguno de los casos alguna de las controladoras falla, inmediatamente la otra sube para atachar el tráfico y para atender los tráficos de los access points, ¿correcto? Son controladoras multitenant. Actualmente cada servidor de esos soporta hasta 10.000 access points, o sea que ustedes prácticamente tendrían cubrimiento hasta 20.000 hoy en día con ese clúster de SSG que tienen instalado. Ahora bien, yo conozco de casos donde ustedes han instalado controladoras pequeñas, por ejemplo, una Son Director, que es una controladora de escritorio para un colegio pequeño, o bien universidades donde requieren una controladora en sitio y se puede instalar una Smart Zone 100 o una controladora virtual. ¿Por qué virtual? Porque hay clientes que les gusta ya el ambiente virtualizado, les queda muy fácil por los servidores que tienen levantar o crear una virtual machine, y nosotros como fábrica les entregamos una imagen, una punto ISO, para que tengan una virtual Smart Zone alcanzando estos números, bien sea Essential o High State. Ustedes como tal van a seguir evolucionando en tema de controladoras ya para esta virtual High Scale, en la cual se va a tener de igual manera las funcionalidades de multitenant, van a tener funcionalidades de capa 7, análisis de espectro, todo el tema de segregación de tráfico por dominios, zonas, pero ya también en máquinas virtuales con las últimas versiones para que tengan acceso a todos los features y funcionalidades. Respecto al tema de las dos controladoras que trabajan en Stack, en el escenario de ETV, las controladoras tienen un direccionamiento privado, ¿sí? Ahora bien, para interactuar con escenarios de direccionamiento público como portales cautivos, pues se necesita que la controladora tenga conectividad contra Internet y los APs también. Pero lo que hemos visto es que la controladora, como bien dijo un ingeniero, hace un balanceo como de APs. Entonces a veces se registran unos APs contra un chasis y otros contra otro chasis, y eso lo hacen de forma pues automática. Y como la controladora tiene IPs privadas, se establece el túnel de control SSH con IPs privadas, y eso nos afecta para el tema de la conectividad con Internet. Las controladoras tienen un NAT a través de un dispositivo firewall. A través de ese NAT nosotros podemos alcanzarlas con IPs públicas. Pero como le digo, cada vez que hace un balanceo, entonces vuelve y lo deja el túnel SSH con las IPs privadas. Hay forma, digamos, en los APs o en la controladora de definir que eso nunca se actualice, que siempre se quede con las IPs públicas que uno le puso de forma manual. Sí se puede, es decir, se puede forzar a que los APs vean la IP privada. Como tú bien lo dices, ustedes tienen direccionamiento privado en la interfaz de control, pero la interfaz de control de la controladora tiene la posibilidad de manejar una segunda IP, una IP pública. Es por eso que hoy en día en sus controladoras tienen dos IPs, la privada y la pública, donde pueden aprovisionar APs tanto a nivel de la MPLS como a nivel desde Internet. Ahora bien, el tema de portales captivos y de balanceo, sí he visto ese escenario, ya no lo han reportado, donde el access point cuando cambia de plano de control o bien se va a tachar, está viendo solo la IP privada, en el cual, como nosotros habíamos planteado, la solución es que aparte de manejar todo el NAT en la controladora, también hacerlo en un equipo de ustedes, en un equipo tercero, donde se cree la regla, y también podemos forzar el AP ya a nivel de línea de comandos para que con su lista de servidores o en su lista de controladoras únicamente tenga las direcciones Es que el tema en particular es que sí se han forzado los APs y funcionan, pero pasados algunos días vuelve a hacer como la negociación y vuelve a quedar con las IPs privadas, a pesar de haberlo forzado. Es como si no se pudiera inhibir esa característica. Ok, si quieres lo que podemos hacer sería, podemos abrir un caso de soporte, me pones en copia y empezamos a hacerlo con el ingeniero de soporte para mirar qué está haciendo la controladora o cómo es que está haciendo la redirección
de las IPs, de por qué siempre le está brindando esa IP y no le está brindando la otra. O sea, lo podemos mirar. Yo creo que es algo puntual porque todos los clientes, sobre todo los telcos, los tenemos instalados de esta misma manera con las dos IPs en la controladora y no hemos tenido problemas. Entonces debe ser algo puntual que lo podemos revisar mediante un caso de soporte, no hay problema. Gracias. ¿Más preguntas, dudas? Una consulta adicional con tema de licenciamiento sobre las controladoras. Para el producto puntual tenemos un tema de licenciamiento, por lo menos cuando tenemos que colocarle al cliente una controladora, o sea, manejas paquetes de 50, 100, ¿cómo se maneja? Qué pena, la verdad no pude escucharte bien porque hay un ruido al fondo y no escuché bien la pregunta, pero creo que te logré entender algo de la licencia, de cómo funciona el tema de licenciamiento. ¿Cómo funciona el tema de licenciamiento para poder? Funciona granular. Ustedes la licencia las compran de manera permanente, o sea, las licencias son vitalicias por Access Point, es decir, si tú tienes un proyecto de 100 APs, adquieres 100 licencias, pero esas 100 licencias son de por vida y son de ustedes, son de ETB, en el cual de aquí a mañana, si ese cliente se va, esas 100 licencias quedan para ustedes y ustedes las reasignan a nuevos clientes que llegan. Es por eso que el modelo de costo-beneficio para ustedes como telco pues ha sido muy atractivo, porque es un licenciamiento granular, una a una. Ya no obligamos a que sea por paquete, sino si quieres comprar 1, 2, 3, la puedes hacer y esas licencias ya quedan para ustedes. En ese orden de ideas, las licencias no están amarradas tampoco a los dispositivos. O sea, si yo adquiero una controladora pequeña y a esa le adjunto un licenciamiento, ¿lo puedo reutilizar para otra controladora? Perfecto, así funciona. Las licencias no están amarradas a dispositivo, las licencias están amarradas al cliente. O sea, en este momento las licencias quedan atadas es a ETB. Si tú tienes varias controladoras a nombre de ETB, tú puedes jugar con las licencias y poderlas mover entre tus controladoras de manera granular sin ningún problema. Ok, si no hay más preguntas voy a continuar con la última parte de la charla. Ya vamos a hablar netamente de diseño de Wi-Fi, en el cual el diseño de Wi-Fi es un arte y una ciencia en el cual estamos arriesgando a que un mal diseño de Wi-Fi nos trae muchos problemas, como por ejemplo cobertura insuficiente, digamos nos limita la escalabilidad de la red, de pronto nos queda una red sin demasiados servicios o sin demasiadas funcionalidades. Muy seguramente las funcionalidades que de pronto nos haya pedido el cliente quedan omitidas o quedan expuestas a no ser soportadas, o a veces caemos en la mala práctica de hacer un cookie cutter design, como dice la presentación. ¿Y qué es a qué se le llama cookie cutter design? A que los ingenieros toman de mala práctica que el diseño es lo mismo para todos, es decir, yo hice el diseño la primera vez para una oficina y después me llegó el requerimiento de un diseño para otra oficina y yo cojo como modelo el que ya hice y yo asumo que ese diseño le va a funcionar a la otra oficina, entonces ya lo cogen como de plantilla y eso no es así. O sea, cada implementación y cada diseño requiere la atención. Podemos caer en un performance muy pobre, podemos resultar en incrementar los costos del proyecto porque después vamos a tener que remendar la red, entonces vamos a tener que comprar más equipos, lo cual se nos sale ya del presupuesto y podemos afectar todo el modelo económico de la implementación y del diseño. Entonces digamos que aquí la premisa y el mensaje es que no hay tecnología que arregle un mal diseño. O sea, si ustedes hacen un mal diseño en la red Wi-Fi, con el tiempo lo que pueden hacer es remendarla, tratar de remediar, pero ya 100% bien no va a quedar. Allí si ustedes quieren remendar o arreglar un mal diseño, lo que tienen es que volver a replantear todo desde cero. ¿Correcto? Entonces esto hay que tenerlo muy bien claro y muy bien presente, que el diseño es la vida de la red Wi-Fi. El proceso de diseño consta de 4 pasos. El primero es la definición, segundo es el diseño, tercero la implementación y cuarto la validación. ¿Qué es la definición? La definición es el paso en el cual nosotros hablamos con el cliente, escuchamos al cliente, escuchamos qué necesita, escuchamos qué quiere,
cuáles son sus requerimientos técnicos, cuáles son sus requerimientos de negocio, escuchar al cliente. Por eso en este paso de definición es muy importante los skills de comunicación, si es que vamos a hablar con el gerente, con el PM del proyecto, y sobre todo el conocimiento del wireless y del wire de una red, porque muy seguramente en esas preguntas vamos a tener que entrevistarnos con los ingenieros del cliente. Entonces no podemos caer en que de pronto en alguna necesidad no la sepamos escuchar, o peor aún, que no sepamos preguntar técnicamente ellos qué quieren. Entonces esta parte de definición es vital, es la base de todo. No es del otro mundo, o sea, el tema del diseño Wi-Fi no es una ciencia de la NASA ni nada por el estilo. La verdad es algo sencillo. Si ustedes ya tienen conocimientos básicos de redes y conocimientos básicos de Wi-Fi, se pueden hacer diseños muy buenos. Entonces digamos que entre las mejores prácticas está eso, la comunicación y las preguntas. Ya. En la segunda etapa, yo creo que aquí ya voy adelantándome. Ah, sí, correcto. Mira, por ejemplo, acá está un ejemplo de qué tipo de análisis o requerimientos de análisis está cuando yo me entrevisto con las personas del proyecto, entender qué requerimientos necesitan de la WLAN, qué procedimientos, el tipo de dispositivos que voy a usar en la red, para qué quieren la red, qué requerimientos de seguridad necesitan en la red, qué tipo de mercado o verticales. No es lo mismo diseñar para un hotel que diseñar para un estadio, que para un café, que para una tienda de ropa, para un hospital. Cuáles son los requerimientos de access points, las consideraciones de la WLAN, cuál documento de diseño es el que se espera al final. Entonces digamos que el primer paso es obtener toda la información con el cliente, quién es la persona responsable de tomar las decisiones, quién es la persona que tiene el conocimiento completo de la red, y quién es la persona que nos va a dar acceso a las instalaciones de la red, porque eso a veces es muy importante, quién nos da los permisos para ingresar a los sitios para levantar los diseños. Las preguntas básicas de análisis de usuario: ¿cuáles aplicaciones van a correr en mi red Wi-Fi? ¿Cuántos usuarios van a conectar? ¿Qué necesitar? Aquí vamos a tener unos requerimientos de negocio. Vamos a entender de manera puntual del gerente o del PM qué se quiere con la red Wi-Fi. El gerente no te va a decir que era una autenticación con Radius 802.x. Él te va a decir: yo quiero mi red Wi-Fi para monetizar los visitantes del hospital. ¿Cómo hacen eso? Ya tú entras a hablar con el ingeniero, pero hay que entender de antemano cuáles son los requerimientos del negocio, ante todo. ¿Listo? Los requerimientos técnicos, ahí ustedes ya hablan es con el ingeniero del cliente para que él te diga la necesidad de los dispositivos que se van a conectar, las aplicaciones, qué infraestructura cuenta, qué switch de core tiene, qué router, qué cableado, qué tipo de backhaul, ese tipo de servidores, o bueno, ese tipo de infraestructura de red, pues esa información se la da ya no el gerente, sino el ingeniero. Entonces, prácticamente que ustedes necesitan dos entrevistas, una de negocio y una técnica, para levantar el diseño. Siempre vamos a estar preparados. Quiero una consulta, qué pena contigo. Sí. Sobre el tema que estás hablando precisamente de monetizar, es un requerimiento que está constantemente solicitándonos el cliente. ¿Qué tan fácil es para generar una API a través de del software que tiene Ruckus? Muy fácil. Todas nuestras plataformas Ruckus tienen las interfaces API abiertas. Es decir, tú puedes integrarte con cualquier vendor o con cualquier third party sin ningún problema, o al menos de nuestro lado, porque como te digo, las APIs nuestras ya vienen abiertas. ¿Cuáles APIs tenemos? Los manuales están publicados en la página de soporte de Ruckus. Allí vas a encontrar las APIs de la SmartZone, de la Virtual SmartZone, las APIs del SSI, del Spot, de CloudPass, absolutamente de todo. Entonces, no, la invitación sería para que puedas descargar el manual de APIs donde está cada una y las puedas usar, porque vienen abiertas. Siempre en el diseño vamos a tener una limitante, es el tema de presupuesto, el dinero. Es decir, nosotros como ingenieros diseñadores de la red Wi-Fi vamos a hacer todo lo posible para que con el presupuesto que se tiene dar la mejor
cubrimiento a las necesidades del cliente, a darle la satisfacción a todos los requerimientos que en las entrevistas tanto el gerente como el ingeniero nos dieron. Eso es un tema muy común, sobre todo en Latinoamérica, el budget constraints, porque pues debemos limitarnos al cantidad de dinero que existe para el proyecto. A veces nosotros queremos montar los mejores switches, montar los mejores access points, pero pues definitivamente a veces el presupuesto no lo permite, entonces debemos ajustarlo. Eso hay que tenerlo muy claro. Miguel, ya que hablas del diseño, a veces en los centros comerciales o algunos eventos el cliente da un estimado de usuarios que él piensa que se pueden conectar simultáneamente y a veces uno puede pecar por quedarse corto en ancho de banda. ¿Tú tienes alguna fórmula específica dependiendo de si es audio, video, etcétera? Sí, yo tengo esas tablas. Igual las tablas también están publicadas en la página de Rucos, pero no hay problema, yo te las puedo compartir. ¿Cómo hacemos normalmente? Hablamos con el cliente, le pedimos las estadísticas del centro comercial, nosotros detectamos cuál es la hora pico y cuál es la cantidad de usuarios en hora pico. Entonces, con base en esos números es que hacemos el diseño. Si bien la hora pico del centro comercial son 2.000 usuarios, yo puedo tomar que son 2.000 personas que se van a conectar, entonces podemos empezar a hacer promedios de que esas 2.000 personas se van a conectar de a 2 o 3 dispositivos por persona. Ustedes saben que fácilmente cada persona puede tener un dispositivo móvil como es su celular, aparte puede llevar una banda, puede llevar un reloj inteligente, o puede llevar un laptop, es decir, pueden empezar a sacar promedios de a 2, 3 dispositivos por persona que pueden llevar a conectarse a la red. Incluso también hay tablas en los que te dice de los 2.000 visitantes en realidad cuántos simultáneamente se van a conectar, o de esos 2.000 cuántos dispositivos por persona dependiendo la vertical se van a utilizar. Ese sería el primer dato, estimar la cantidad de dispositivos que se van a conectar simultáneamente a la red. Segundo, hay que determinar qué aplicaciones se van a correr en la red. Entonces, allí también se tiene en cuenta, de acuerdo a lo que el cliente te diga, si va a ser una conexión de navegación, entonces tú ya puedes estimar, digamos, 1 mega, 2 megas para navegación básica. Entonces tú puedes hacer el cálculo de los 2 megas por la cantidad de usuarios que se van a conectar en concurrencia, y con eso puedes ya obtener el ancho de banda de backhaul necesario. Pero si bien la red no es para webmail, sino de pronto como en un estadio, para hacer streaming, para hacer Facebook Live, tú ya con 2 megas como que de pronto ya no te vas a quedar corto. Entonces, digamos, por darte un ejemplo, entonces tendrías que subir a 5 megas por usuario o incluso más, multiplicando los 5 megas por la cantidad de usuarios concurrentes, te va a dar el ancho de banda necesario mínimo de backhaul para obtener esa experiencia de usuario final. ¿Cuánto ancho de banda necesitas para web, para mail, para voz, para video? Esas son las tablas que yo te puedo compartir porque nosotros las tenemos. Están publicadas, pero igual yo te las puedo compartir, no hay ningún problema. Vale, gracias. Cuando nosotros hablamos de tener una buena señal Wi-Fi, no significa que tienen las 4 barritas en el celular. O sea, eso no quiere decir nada. Vuelvo al ejemplo. O sea, ustedes pueden tener las 4 barras y se van a conectar y no navegan. Y eso a veces pasa. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay muchos factores. La primera puede ser la distancia, puede ser el tipo de dispositivo, puede ser la interferencia, interferencia física, interferencia eléctrica. Entonces, digamos que la buena calidad de señal no significa que porque tengan las 4 barras. Allí la buena señal sería con una medición de RSSI. Ustedes saben todos que es RSSI, pues es el nivel de señal recibida en el dispositivo móvil. Allí pues lo que yo les recomiendo es que si pudieran tener de menos 65 dBm o menos 68 dBm, estaríamos bien, hablando pues de un dispositivo que pueda hacer voz sobre Wi-Fi, o pueda tener video, o pueda tener streaming. Con menos 65 a menos 68 estaríamos bien. Es un dispositivo que solo va a necesitar navegación, e inclusive menos 70 lo puede hacer, pero
pero pues yo personalmente no hago un diseño con menos 70, siempre me voy mínimo menos 68 dB, ¿listo? Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros tener buena señal en Ruckus? A que tienes menos 68 dBm, a que tienes una excelente señal a ruido, es decir, una relación señal a ruido mayor a 20-25 dB, es decir, que mi piso de ruido está muy por debajo de mi nivel de señal. Entonces, allí ya estoy teniendo en cuenta no solamente la cantidad de señal recibida, sino también interferencia. Entonces, si yo de antemano estoy asegurando que mis dispositivos cumplan con esas características, por lo menos ya voy a que va a tener una muy buena experiencia y no solo dejarme llevar por las 4 rayitas de señal. Aquí es muy importante entender el tema de los radios, de los APs. Existen diferentes cantidades de radios. Cuando yo les mostré ahorita la presentación de los APs, ustedes vieron que habían equipos 2x2x2 o 3x3x3, 4x4x4 e incluso 8x8x8. ¿Qué quiere decir esa nomenclatura? Esa nomenclatura es genérica, eso es estándar, es universal, así la van a encontrar los documentos. ¿Y qué quiere decir esa nomenclatura? Vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo de 2x2x2. Es decir, que el access point tiene 2 arreglos de antena para transmisión, 2 arreglos de antena para recepción y 2 spatial streams o 2 cadenas de streams. Es decir, que ese AP puede hablar simultáneamente con 2 dispositivos al mismo tiempo, porque tiene 2 cadenas de streams. Como volvemos a la teoría del Wi-Fi, las que mencioné al principio, el Wi-Fi permite hablar solo una persona a la vez, solo por turnos, pues esta tecnología que se llama MIMO, Multiple Input, Multiple Output, e incluso hoy en día las tecnologías más avanzadas como MU-MIMO, es decir, Multiple User, Multiple Input, Multiple Output, nos permite que el access point pueda hablar al mismo tiempo con varios clientes. Entonces, si tiene 2 spatial streams, puede hablar simultáneamente con 2 equipos. Y así sucesivamente. El equipo que trae 4x4x4 trae 4 radios de transmisión, 4 de recepción, 4 cadenas de streams y el de 8 de igual manera. ¿Listo? Entonces, ustedes así igual van a hacer la analogía con cualquier tipo de AP que vean. Nuestros equipos todos son dual band, manejan las 2 bandas y la cantidad de equipos soportados se divide entre las 2 bandas. Esto una pregunta. Sí. Los equipos Ruckus normalmente traen la posibilidad de ponerlos en full potencia, pero una full potencia automática. Es decir, que en teoría la controladora tiene la posibilidad de ajustar las potencias. Ese sería un escenario, digamos, prácticamente para todas las implementaciones, o en qué caso sí sería prudente bajarle de forma manual la potencia a un dispositivo. La mayoría de los casos, dejarla en potencia máxima o auto es como se maneja, porque el access point de manera inteligente va a asignar la potencia y el óvulo para atender los clientes. Entonces, hoy en día es muy raro la implementación donde manualmente tú tengas que setearle la potencia a la AP. Antiguamente, si estuviéramos hablando de unos 3 o 4 años atrás, sí las potencias eran manual, pero hoy en día digamos que la tecnología ha avanzado tanto que hay muchos features en el cual la mayoría de instalaciones, el 99% de las instalaciones, se deja la potencia automática. Ahora bien, si tú me preguntas, sí, han habido casos donde manualmente he tenido que setear la potencia, sobre todo en temas agresivos de RF, universidades, donde me ha tocado tomarme el trabajo de AP por AP, mirar cómo está CAPE y bajarle potencia y setearla manualmente. Ha sido algo muy puntual, o sea, tendría que ser una entre muchas que te toca hacerlo. El resto, lo recomendable es que la dejes automática. O sea que sería más como para temas de densidad. Siempre dejarla automática, setearla manual únicamente en temas donde haya bastante interferencia. Interferencia, ok. El tema de POE es muy importante, yo les había hablado de esto. Sin embargo, se lo repito, por favor, cuando hagan el diseño,
verifiquen el presupuesto de potencia del switch. El switch va a ir consumiendo potencia dependiendo del dispositivo que ustedes le pongan. No hace lo mismo conectar una AP2x2 que una AP4x4. La AP4x4 va a pedir más potencia. Entonces no se confíen de que van a tener el switch de 24 puertos y van a asumir que van a conectar los 24 APs y se los va a analizar. No, tengan en cuenta el presupuesto de potencia. Recuerden los protocolos de PoE. Subimos desde 15 vatios, 30 vatios, 60 vatios o 90 vatios por puerto. Entonces, para que lo tengan en cuenta en la sumatoria para el presupuesto de potencia final. Ok, para una organización de un diseño hay que entender muy bien el ambiente. Para eso ustedes van a entrevistarse con las personas del sitio, incluso ustedes van a ir a hacer un recorrido en las instalaciones. ¿Con qué finalidad? Para que verifiquen en qué material está construido las oficinas, las paredes, si hay ascensores, si hay aire acondicionado, si hay escaleras eléctricas, si es un ambiente abierto, si es un ambiente de pronto en el centro de la ciudad, si de pronto hay un horno microondas encendido, un taladro, es un campo petrolero donde encienden un taladro y se me baja la red. Entonces ustedes tienen que hacer una visita para entender el ambiente en el cual se va a instalar la red, porque esto va a depender el diseño y además porque esta información ustedes la necesitan para ingresarla en el software predictivo. Un buen diseño de Wi-Fi se divide en dos partes. Uno, en un diseño predictivo, es decir, que ustedes hacen un diseño con un software. En el software ustedes van a predecir la cobertura de señal, pero este análisis y este software predictivo ustedes lo tienen que complementar con una visita en sitio y hacer un site survey activo. Si bien el diseño en el software predictivo hoy en día es casi igual, o sea, ustedes pueden ir confiados que cuando hagan un site survey con un software de diseño es muy ajustado a la realidad. Hoy en día esos software son muy buenos, entonces pueden ir tranquilos, pero aún así sería ideal que ustedes lo complementaran con una visita en sitio y haciendo un site survey activo, es decir, ya tomando mediciones en campo que de pronto en el site survey predictivo en el software no pudieron sacar, ¿correcto? Entonces, para que lo tengan en cuenta que es una combinación. Tenemos que averiguar qué tipo de aplicaciones van a correr en la red, lo que estábamos hablando ahorita, esto ya se los he repetido. Sin embargo, en esta tablita vemos cómo cambia las necesidades dependiendo del tipo de aplicación, el tipo de servicio, porque ustedes saben que, por ejemplo, para tener email, web browsing o chat, la latencia puede ser alta e incluso el servicio me funciona bien. Puedo tener el throughput bajo, igual me funciona bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la voz? ¿O qué pasa con el video streaming? Allí es vital la latencia. O sea, aquí en servicios como voz y videoconferencia, la latencia tiene que ser sí o sí baja para tener una experiencia de usuario final muy adecuada. E incluso con un ancho de banda bajo, o sea, el throughput para una voz IP puede ser bajo, 1 o 2 megas, pero la latencia tiene que ser, digamos, menor a 4 milisegundos, porque por encima de eso ya estaríamos interfiriendo en el servicio. Hay que entender muy bien la necesidad y la aplicación para determinar cuál va a ser mi prioridad, si la latencia o el throughput. O ya irnos al extremo, un video streaming, un video on demanda en el cual el throughput tiene que ser alto, la latencia puede ser alta, el jitter alto y las pérdidas de paquetes tienen que ser mínimas en el caso de video. Entonces aquí hay que entender muy bien esta tabla, también esto está compartido y se puede acceder, ¿listo? ¿Qué necesito para hacer el diseño predictivo? Pedirle los planos al cliente pedirle los planos. Si el cliente no tiene los planos, tomarle la foto a la ruta de evacuación. En cada piso hay una ruta de evacuación pegada en una pared. Ustedes le toman la foto a la ruta de evacuación para simular en el software de diseño. Necesitamos por lo menos una medida. Hoy en día hasta en los celulares viene una aplicación de metro para que ustedes tomen la medida de una pared. La mejor práctica es que tengan, ojalá, la medida más larga del plano,
para tomar la referencia, pero si no pueden tomar la medida de la pared más larga, pues entonces toman de otra pared, pero así por lo menos una medida necesitamos. Si no hay ruta de evacuación y si no hay planos, pues recurrimos, por ejemplo, a temas como, por ejemplo, Google Maps, donde Google Maps a veces nos saca de apuros, sobre todo, por ejemplo, en bodegas, patios, en ranchos, en fincas, pues nos ayudan para crear el plano y cubrir, ¿correcto? Lo que yo les decía, es decir, si un access point no tiene interferencia, no tiene ambiente RF, es un ambiente ideal, pues yo lo puedo colocar en el centro de la ubicación, incluso puedo cubrir hasta más de 1000 metros cuadrados. El tema es que en la vida real eso cambia, tenemos obstrucciones, vamos a tener materiales donde definitivamente se van a consumir el RF o la potencia, o bien sea no deja pasar la potencia como en este ejemplo, donde definitivamente ustedes pueden colocarle un material, un concreto, un aislante, y ustedes pueden ver cómo la potencia es disipada. Aclaro que esto es un mapa de calor, donde ustedes pueden ver, hay una escala de nivel de señal, donde el color azul y verde es lo óptimo, y el color gris es donde hay ausencia de señal, o sea, zonas grises, zonas de no cobertura. Tengan en cuenta que el access point omnidireccional se instala en el centro de la zona de interés, porque si bien existen instalaciones como la que estamos viendo acá, donde hay espacios o las esquinas donde no es importante cubrir, no importa que nos queden zonas grises en las esquinas, entonces podemos asumir esas zonas grises. El problema sería donde esas esquinas lleven usuarios, lleven zonas de atención. Ustedes están viendo, por ejemplo, en la zona inferior no hay problema porque no hay usuarios, se puede dejar así. Pero en la parte superior donde hay salas de junta van a quedar descubiertas, hay zonas grises, van a tener fallas de cobertura y van a venir las reclamaciones y los problemas. Entonces, en este ejemplo que yo les estoy enviando acá, mira, necesitamos otro AP para cubrir las esquinas para tener la cobertura de la zona de interés. ¿Por qué? Porque aquí ya se simuló con las paredes que tiene la oficina y la absorción de RF que tiene ese coeficiente y ese material. ¿Qué no nos importa las esquinas? No nos importan los ascensores, no nos importan los baños, no nos importan las escaleras. No es aceptable que un access point esté instalado junto a un aire acondicionado, junto a un motor, junto a escaleras eléctricas, junto a ascensores. Eso no es aceptable. Siempre tiene que estar en lo posible, en el caso de indoor, a techo y en el centro de la ubicación de interés. Miguel, una pregunta. No sé, en el ejemplo que tú mostrabas ahí, suponiendo que con un solo AP yo puedo cubrir toda la zona, y si yo sobredimensiono y coloco 6, ¿puede haber un problema entre ellos? No sé, por el haber sobredimensionado, o no hay ningún inconveniente fuera de que se está desperdiciando el recurso. Por supuesto que vas a tener algún problema. No es del todo descabellado pensar que vas a poner 6 APs acá. ¿Por qué razón? Porque no sabemos cuántas personas se van a agrupar acá. El tema de aumentar APs no siempre soluciona problemas. Es decir, aquí, si hay mucha cantidad de gente aglomerada en esta oficina y necesitamos poner 5 APs, tendríamos que validar bien el diseño para cambiar de referencia de APs, poner un AP que soporte más usuarios, por ejemplo el de 500, el de 1000 usuarios por AP, que los tenemos, para que esos 6 APs se conviertan en 2 o se conviertan en 3. ¿Por qué razón? Si bien nuestra tecnología BIMFlex se adapta al ambiente e incluso rechaza las interferencias, por ejemplo otro AP, por más que tengamos la tecnología, si tú llenas esta oficina con muchos APs, es prácticamente imposible que no tengas interferencia. ¿Por qué razón? Porque los APs siempre van a estar enviando beacons, o sea, tramas de management. Entonces el ambiente RF va a quedar muy saturado. Los dominios de broadcast que va a generar cada AP se va a convertir en una tormenta de paquetes que van a contener el medio. ¿Esto en qué va a resultar? En un efecto de hidden node, más conocido como hidden node,
en el cual definitivamente tú ves la señal, pero el dispositivo va a transmitir y no puede. ¿Por qué? Porque el ambiente está muy saturado de solo broadcast, de solo tramas de management. Entonces, allí la recomendación sería utilizar APs más robustos, pero que soporten más clientes, y si no vas a tener problemas de ese estilo. O sea que yo puedo Una resumir evidencia a de que está presentando. ¿Cómo? que no se puede, que es Aló. mejor, o sea, es mejor tener los planos, hacer el mapa de calor para no pecar en eso, en exceso, ni tampoco Siempre. quedarnos cortos, ni cubrir lo que Claro. sea innecesario. Claro, claro, la recomendación es que siempre hagamos esto, o sea, esto que yo estoy hablando hoy de diseño, siempre lo hagamos en cada proyecto. El tema de las preguntas, del levantamiento de información, de los planos, el mapa de calor, o sea, esto siempre lo debemos de hacer para el diseño. Una evidencia que nos podría indicar que hay saturación de beacons y todo ese tipo de cosas, porque hay muchos APs, por ejemplo, es el parámetro de tiempo al aire que se puede leer en la controladora para los asistentes. Incluso a veces puede activar un flag. Cambian de color anaranjado por tiempo al aire. Sí, correcto. Es decir, uno de tantas mediciones que trae ahorita es el uso del tiempo al aire, que nos va a indicar qué tan ocupado está el medio en ese momento. Es por eso que cuando la medición de tiempo al aire en los APs se torna naranja o se torna rojo, es decir, que ya se está dificultando obtener un turno para hablar dentro del espacio de aire. Entonces se está empezando a tener saturación del medio. Entonces sí es muy pendiente que estés atento a ese porcentaje de tiempo al aire, pero también es necesario jugar con más configuraciones. Por ejemplo, hoy en día tenemos varios features en la controladora, en la WLAN, que incluso son gratuitos en las últimas versiones. Nos ayudan a manejar el tiempo al aire, el acceso, el tiempo por usuario, el acampamiento a ciertos APs, que nos van a ayudar a servir a mitigar ese tipo de escenarios de alta interferencia y de muy poco espacio de tiempo al aire. ¿Qué hemos visto? Nosotros hemos cubierto universidades de una AP cada 4 salones sin ningún problema. Allí va a depender mucho del tipo de construcción y de materiales, pero la mayoría de universidades, digamos recientes, he instalado un access point, un R610 al pasillo, alumbrándome 2 salones a cada lado, y funciona muy bien. Yo creo que el tema de materiales ustedes lo tienen claro, o sea, el tema de, por ejemplo, la diferencia que hay de absorción entre un muro de metal, entre un locker a una división en drywall, es abismal. El drywall deja pasar muy bien el RF, los lockers o la pared de metal definitivamente no. El muro de concreto también es muy difícil sobrepasarlo. Entonces tengan en cuenta eso. Para eso nos ayuda los mapas de calor, siempre y cuando pues conozcamos los materiales de construcción. Todo nos lo arroja el software predictivo. Ruckus tiene uno, se llama Ruckus Zone Planner. Es una licencia por equipo, ustedes lo pueden tener, o bien pueden adquirir otros en el mercado como Metagic, como Ekahau, que son más pro, ¿no? Más profesionales, pero igual mucho más costosos. Herramientas tenemos muchas para los site service, por ejemplo el Speedflex, el Speedtext, el que yo les decía, mira, ahí está Metagic. Independientemente que sea o no Ruckus, yo creo que lo mejor es tener la mayor cantidad de herramientas posibles para cada tipo de variable, y así tomar las mediciones en sitio y complementar lo que se quiere dentro del análisis predictivo del software respecto a la medida en sitio, ¿correcto? Bueno, esto sin querer lo hemos venido hablando. Esta slide, yo creo que ya me trae informaciones repetitivas de lo que les he mencionado, pero igual no está de más comentarles el seguimiento de estos guidelines para cada diseño, lo que nos garantiza que al final tengamos una muy buena experiencia de usuario final y una buena, excelente acceso a la red, y no esperar que con solo poner una AP o una AP de gama alta ya con eso estamos cubriendo la necesidad del usuario, sino aquí hay mucho por ver en el diseño, como es el tema del backhaul, del cableado, de los switches,
y de los APs. Entonces, mi recomendación es que siempre lo vean como un proyecto general, como un proyecto total, no solamente el acceso a Wi-Fi, sino todo, para que al final los resultados sean excelentes, ¿correcto? Por tiempo, llegamos a la finalización de esta sesión. Si hay preguntas, dudas, me la pueden hacer por audio, por chat. No hay ningún problema, las contestamos. Ingeniero, pues de pronto si les pudiera regalar los links que nos puedan ayudar a mirar temas de VLAN dinámicas. Creo que Ruckus maneja ese tema de VLAN dinámicas y temas de conexión con directores activos, pero sin la intermediación de un servidor radio, sino de forma directa. Ok, te respondo las dos preguntas. La primera, claro, yo voy a compartir la presentación, voy a compartir las tablas de diseño, te voy a compartir un documento de las mejores prácticas de Ruckus para diseño. Si te parece bien, y a ti, Dagoberto, si te parece bien, Sí, lo sí. voy a canalizar todo con Dagoberto, canalicémoslo toda la información contigo y tú te encargas ya de distribuirlo en los equipos que tú consideres. Y la segunda pregunta te la contesto de una vez. ¿Cómo funciona la integración con director activo si lo quieres hacer directo? Aquí, si quieres hacer la integración, tienen que ser los access points los que hablen con el director activo. O sea, tienes que jugar con una configuración en modo no proxy. No sé si tú sepas las diferencias, pero te comento. El modo no proxy es cuando los APs hablan con el servidor de autenticación. Y en modo proxy es cuando la controladora es la que habla con el servidor de autenticación. ¿Qué pasa en modo proxy? Que la controladora únicamente habla lenguaje Radius. O sea, siempre sí o sí debe haber un servidor Radius en la mitad cuando tú vas a hacer una integración en modo proxy. Pero según lo que te escucho, lo que tú quieres es hacer una integración directa con un director activo. Entonces, aquí mi recomendación es que escojas el modo no proxy. En modo no proxy no vas a tener ningún problema en conectar directa la solución contra el director activo. O sea, en la controladora tú vas a servidores de autenticación, creas un servidor de director activo y eso lo vinculas con tu WLAN. Si está en modo no proxy, no vas a tener ningún problema porque hoy en día lo hacemos así y de esa manera vas a tener una integración directa y sencilla. Si lo quieres hacer en modo no proxy, pues se te complica un poco más porque obligatoriamente vas a tener que poner un radius para que de ahí sí salga el director activo. Sí, es que la experiencia que hemos tenido ha sido no proxy, efectivamente, pero digamos del lado del cliente, el servidor que hemos venido conectando es un servidor Radius, Microsoft. Pero la idea era verificar si se podía hacer en conexión directa con el directorio activo sin la mediación del servidor Radius del cliente. Sí se puede hacer, pero el modo no proxy. Ya te entendí cuál es que estás usando. Entonces, si lo quieres hacer directo, hazlo en modo no proxy o el NPS o el de Microsoft trae un Radius embedido. Tú lo que puedes hacer es utilizar ese Radius que él trae y ese Radius se habla ahí mismo con el directorio activo y si es así, ahí sí lo puedes poner la controladora en modo proxy para que ella sea la que hable con el NPS. Uh-huh. Y por último, dice lo que le preguntaba de VLAN dinámicas, que alguna vez no lo preguntaron, pero la verdad eso no lo hemos explorado. Hay dos maneras de hacer el Dynamic VLAN. Uno es con el Future, la controladora lo trae. Tú puedes programar el Dynamic VLAN directamente en la controladora. En la guía de usuario de la controladora viene la configuración, es muy sencilla, pero igual te la puedo enviar, aunque está colgada en la página de Ruckus, la puedo enviar mediante Dagoberto y allí hay un capítulo que solo habla de Dynamic VLAN. Hay otra opción, no hacerlo con la controladora, sino hacerlo con un Radius. Es decir, que sea el Radius el que dinámicamente asigne la VLAN dependiendo del perfil de usuario. Entonces, si tú manejas los atributos en el Radius y tienes la administración del Radius, puedes, dependiendo del perfil de usuario y la autenticación, asignarle una VLAN o la otra.
Eso también lo puedes hacer directamente en el Radius. Entonces tú decides dónde lo quieres hacer, si en la controladora o en el servidor de autenticación Radius. Existen las dos maneras. Yo te puedo compartir la de la controladora y ya el servidor Radius pues es dependiendo de la marca que tenga el cliente y descargar el manual de internet, pero también te va a funcionar. Gracias. Ingeniero, y qué pena, y otra cosa, hemos tenido pues la oportunidad de acceder a la controladora por interfaz de línea de comandos. Pues digamos que estamos explorando recién, porque siempre lo hemos hecho por entorno gráfico. Pero hay un tema en particular, no sé si es por el software que estoy usando, pero no me deja borrar. Entonces no sé si hay alguna método de teclado o hay algún archivo con método de teclado porque no lo he encontrado. Hay privilegios. Yo creo que no vas a tener ningún problema en borrar, solamente que es que el usuario con el cual estás ingresando no tiene los privilegios. Igual, mi recomendación es que sí deberías tener la última versión de software de la controladora para tener el 100% de los comandos activos. La versión en la que ustedes están ahorita está 2 versiones por debajo de la última. Entonces, de pronto vas a tener una limitante en cuanto a todos los comandos, pero mi recomendación también es verificar quién te otorgó los credenciales, porque muy seguramente esas credenciales no tienen privilegios para borrar. No, pero aclaro la pregunta. Digamos, es el superusuario realmente, ¿sí? Es el superusuario, debería tener todos los privilegios. Pero no me refiero a borrar configuración, sino que si yo estoy escribiendo una palabra y me quedo mal escrita, no puedo borrar la última letra. O sea, en el comando. Por eso le decía sobre métodos de teclado. Sí, por eso le decía lo de los métodos de teclado. No es como tal borrar configuración. Ok. Pero entonces algo hay directamente en el terminal, en la aplicación que tú usas, porque la primera vez que escucho que no puedes borrar letras de los comandos. O sea, no sé si estás utilizando PuTTY o SecureCRT, no deberías tener problemas. Estoy utilizando sí el Secure, pero no, pues estoy teniendo ese problema. ¿Cuál estás usando, perdón? El Secure CRT. SecureCRT, no deberías tener problema. Yo uso ambos, PuTTY o SecureCRT, y claro que me deja borrar los comandos. O sea, si quedó una sintaxis mal, no hay ningún problema. Yo creo que ahí hay algo con la configuración del SecureCRT, más que de la controladora. Bueno. Ok, entonces revisaría eso. Ok. Gracias. Sí. Ok, de para aquí haciendo un resumen, Miguel, la parte de ancho de banda que también lo preguntó Edison, del tema de a partir de las aplicaciones que ancho de banda se podría calcular, ¿sí? Te lo envío, claro. Sí, las buenas prácticas, la presentación, bueno, lo de la documentación de las vilas en estas dinámicas, lo otro, lo de... bueno, tú me envías el link para descargar el video, ¿cierto? Sí, ahorita voy a detener la grabación. Inmediatamente el jueves me va a generar un link que yo te lo envío. Listo. Sí, no sé Gracias. qué otra cosa me faltaría. Dagoberto.